Nunca he sido de espiar conversaciones ajenas, pero esa noche, mientras volvía a casa solo por un vaso de agua, escuché algo que me hizo sentir como si me hubieran estrellado un ladrillo en el pecho. Mi novia, bueno, mi prometida, porque en teoría nos casamos en 2 semanas, estaba hablando por altavoz con su cuñado. Todo normal, todo chill, hasta que soltó una frase que simplemente no tenía sentido. Y no fue que dijera algo tan loco como «los aliens están en la azotea». Fue más bien el tipo de mentira sutil de esas que parecen nada, pero te arruinan la vida. Lo peor, me di cuenta de que había entrado en un mundo de secretos, de traiciones, y que la persona que amaba no era quien yo creía. A partir de ese momento, mi vida se volvió una película sin director. Empezaron a salir verdades enterradas. Me vi atrapado en una red de mentiras tejida por las personas más cercanas a mí. Y empecé a cuestionarme todo: mi boda, mi relación, y hasta si conocía realmente a la mujer con la que había compartido 6 años de mi vida. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue descubrir que ella estaba involucrada, que sabía que lo había permitido. Y entonces entendí. No es que estuviera a punto de casarme, es que estaba a punto de meterme en un infierno disfrazado de ceremonia blanca. Si pensás que esto suena fuerte, espera a escuchar el resto, porque cuando crees que no puede ir peor, quizás te das cuenta de que apenas estás calentando. Era sábado, de esos que parecen sacados de un anuncio de cerveza, solecito sin abrazar una brisa suave que movía apenas las cortinas del salón y la ciudad, con ese murmullo bajito típico de los días donde nadie corre. Después de semanas de estrés, reuniones, recados y listas de bodas que parecían multiplicarse solas, por fin teníamos una tarde libre. Una tarde solo para nosotros. Lucía estaba en la cocina preparando su famosa paella, y digo famosa porque a mí me sabe a gloria, y a ella le encanta hacerla como si estuviera en un concurso midiendo todo al milímetro, pero con ese toque suyo medio loco de cantar bajito mientras pica cebolla y le echa vino blanco para darle alegría. Yo, mientras tanto, andaba en el patio montando una estantería que llevaba meses olvidada en una esquina del salón. Nada glamuroso, pero oye, uno se siente útil con el taladro en la mano y el sol dándote en la nuca. El olor del sofrito ya empezaba a colarse por toda la casa, mezclado con el sonido de los pajaritos y alguna que otra carcajada de niños que jugaban en la calle. Y ahí, en medio de ese momento tan simple pero tan redondo, me dio por pensar: joder, qué suerte tengo. La miré de reojo a través de la ventana con el delantal atado, de forma chapucera, moviendo la cuchara de madera como una directora de orquesta, y pensé: es guapa, hasta pelando gambas. Y no lo digo por decir, es que tenía esa manera tan suya de cuidar cada detalle, desde el tamaño de los trozos de pimiento hasta cómo colocaba los platos en la mesa. Siempre con mimo, siempre con calma, como si cocinar fuera una forma de abrazarte sin tocarte. Me encanta cómo cocina, contaría yo después, pero más aún cómo canta mientras lo hace. Siempre bajito, como si fuera un secreto solo para ella. Y ahí, en ese momento, pensé que era el hombre más afortunado del mundo. Las cosas pequeñas, tío, las cosas pequeñas son las que te atrapan. Y ese sábado en Sevilla fue como un recordatorio de todo lo bonito que habíamos construido. Nada de fuegos artificiales, ni declaraciones cursis en medio de tormentas. Solo una mujer haciendo paella y un tipo sudando en el patio con una tabla mal cortada. Pero todo encajaba. Lucía se asomó un momento a la puerta con la espumadera en la mano y me gritó en tono de broma: «Acuérdate de medir bien, que luego lo dejas torcido y me da toc». Le saqué la lengua. Ella se rió y volvió a la cocina bailando con el ritmo de una canción que solo ella escuchaba. Ese era nuestro sábado, simple, bonito, cálido. Si alguien me hubiera dicho que ese instante tan perfecto iba a ser el último en que la miraría con inocencia, le habría dicho que no joda. Pero ahora, al recordarlo, se me clava como una astilla en el pecho, porque justo antes de que todo se fuera a la mierda, yo era feliz. Y no tenía ni puta idea de lo que se estaba cocinando realmente en esa casa. Después de casi una hora batallando con tornillos rebeldes
y una tabla que parecía tener vida propia, Alejandro se pasó la mano por la frente empapada y soltó un suspiro largo. El sol de Sevilla no perdona ni en primavera, y aunque el trabajo en el patio le venía bien para despejarse, la sed empezó a apretar. Un zumito y sigo, se dijo, sacudiéndose el serrín de las manos mientras entraba por la puerta trasera directo a la cocina. La casa seguía oliendo a gloria. Ese punto exacto en que el arroz empieza a absorber el caldo y todo huele a domingo en casa de tu abuela. Pero Alejandro no alcanzó ni a abrir la nevera cuando algo lo detuvo en seco. Una voz de hombre. No estaba gritona ni enfadada. Era más bien calmada, con ese tono que se pone cuando estás intentando sonar casual, pero por dentro estás hecho un lío. Venía de un móvil que estaba apoyado en la encimera justo al lado de donde Lucía seguía cocinando cuchara en mano. El altavoz estaba activado y quien hablaba era Miguel, el marido de Elena. O lo que es lo mismo, el cuñado de Lucía. Alejandro se quedó a medio paso del frigorífico inmóvil intentando no parecer que escuchaba. Pero era inevitable. ¿Dónde está Elena? No me contesta los mensajes desde esta mañana. Preguntaba Miguel intentando sonar como quien solo quiere saber si su mujer está bien, pero dejando entrever que ya ha dado 1000 vueltas al asunto en su cabeza. Lucía, sin dejar de mover la paella, contestó como si no pasara nada. Se fue de aquí hace un rato, seguro que está llegando ya y ya está. Solo eso. Pero Alejandro sintió como algo le hacía clic en el pecho, porque él sabía que Elena no había estado en casa. No ese día, no en toda la semana, ni un mensaje, ni una visita, ni rastro. Y sin embargo, ahí estaba, Lucía soltando esa mentira como si fuera lo más normal del mundo, sin parpadear, sin titubear, mintiendo por su hermana. Algo dentro de Alejandro se revolvió, no por el tono de la conversación, ni por el hecho de que Lucía encubriera una tontería, sino por lo automático que le salió, por lo tranquila que estaba, por lo fácil que se volvió cómplice. Tragó saliva y se acercó lentamente fingiendo indiferencia. ¿Quién era?, preguntó abriendo por fin la nevera para sacar el zumo de naranja Miguel. ¿Que no encuentra a Elena? Le he dicho que ya se había ido, respondió Lucía, como quien comenta el clima. Pero Alejandro ya no escuchaba con los mismos oídos. Algo se había roto, algo pequeñito, casi imperceptible, pero jodidamente importante. Y esa mentira así de tonta fue el primer ladrillo del muro que estaba a punto de venírsele encima. El resto de la tarde pasó con un nudo en el pecho. Alejandro intentó seguir montando la estantería, pero ya no podía concentrarse. Cada tornillo que ajustaba, cada tabla que encajaba, le sonaba como un eco de esa voz en altavoz y de esa mentira tan suave que había salido de la boca de Lucía. ¿Por qué mentiría por Elena? ¿Qué necesidad había de inventar que estuvo aquí? ¿Por qué sonar tan tranquila? ¿Tan ensayada? La cena fue silenciosa. Alejandro se esforzó en actuar normal, en fingir que el arroz no tenía sabor a duda. Lucía hablaba de cosas triviales del arroz, que se pasó un poco de las servilletas que faltaban para la boda de una canción que había escuchado. Pero él ya no estaba allí. Solo asentía con la cabeza mientras su mente reproducía en bucle esa frase. Se fue hace como media hora. Después de recoger, cada uno se fue a su rincón. Lucía se quedó en el salón viendo una serie que reía sola. Alejandro se refugió en la oficina con el portátil encendido y la pantalla en blanco. La sospecha le carcomía. No era celos, no era paranoia. Era ese tipo de incomodidad visceral que te dice que algo no encaja, como si tuvieras una astilla bajo la piel invisible, pero cada movimiento te recordara que está ahí. Cerca de la medianoche intentó dormir, pero la almohada se volvió una piedra y el silencio del cuarto un juicio. Dio vueltas. Miró el techo, salió a beber agua. Miró a Lucía dormida en el sofá con el móvil aún sobre la mesa y entonces pasó. Ese momento en el que cruzase el límite entre la confianza y la necesidad de saber. El reloj marcaba las 12:30. Afuera la ciudad dormía con esa calma espesa
que solo tienen las madrugadas en Sevilla. Adentro, Alejandro se revolvía en la cama como si tuviera chinchetas bajo la espalda. Las sábanas le pesaban. El aire del cuarto, aunque fresco, se sentía denso, como si le costara entrar en los pulmones. Había intentado dejarlo pasar, lo juro. Se dijo 1000 veces que seguramente había una explicación, que era una tontería, que su cabeza estaba exagerando por el cansancio, el estrés, los nervios de la boda. Pero por más que lo intentaba, la imagen de Lucía mintiendo tan tranquila, tan natural, le rondaba como un mosquito que no muere ni a palazos. Cerró los ojos, contó hasta 10, después hasta 50, Ana. El cerebro no paraba. Lucía dormía en el sofá como muchas noches en que se quedaba viendo series hasta tarde. Alejandro salió en silencio del cuarto descalzo, como si no quisiera despertar al monstruo que empezaba a crecer dentro suyo. La encontró ahí hecha un ovillo, con una manta a medio cuerpo y el móvil apoyado sobre el brazo. El brillo de la pantalla apagada parecía invitarlo. Una tentación muda, oscura, pero tentación al fin se acercó. Muy lento, cada paso era una traición a la confianza, un martillazo en su conciencia, pero también un clavo menos en el ataúd de la duda. Sabía el código. Claro que sí, 0412, 4 números que hasta hoy representaban amor. Hoy parecían una cerradura a algo más sucio. Estiró la mano, temblaba un poco. El corazón al galope, pero no la tocó, retrocedió. Se apoyó contra la pared del salón. Respiró hondo, dudó. Estaba cruzando una línea invisible, una línea que no sabía si podría desandar. ¿Y si no hay nada? ¿Y si todo está en mi cabeza? ¿Y si la jodo por desconfiar? Pero también pensó, ¿y si sí hay algo? ¿Y si no mirar es peor? Fue ese pensamiento el que pesó más. Volvió junto al sofá. Agarró el teléfono con suavidad, como quien toca algo sagrado, pero prohibido. Miró a Lucía. Ella respiraba lento, profundo, totalmente ajena al dilema que tenía delante. Alejandro sostuvo el móvil por unos segundos más. Solo eso. No lo desbloqueó aún, pero sabía que ya no había vuelta atrás. El teléfono seguía en su mano. Pesaba como si fuera de piedra. Alejandro se sentó en el borde del sofá a medio metro de Lucía, que dormía sin enterarse de nada, ajena por completo al torbellino que estaba a punto de desatarse. No lo desbloqueó de inmediato. Hubo una última pausa, breve, casi simbólica. Una oportunidad final para echarse atrás. Pero esa posibilidad murió tan rápido como apareció. Tecleó 0412. La pantalla se encendió. Fondo de pantalla, una foto de ambos en Cádiz con el mar detrás. Y Lucía abrazándolo por la espalda. Sonrisa amplia, inocente. Alejandro sintió un nudo en el estómago. Ese recuerdo ya no sabía a sal y alegría. Ahora tenía un regusto metálico. Fue a WhatsApp. Automáticamente sus dedos buscaron el nombre de Elena. Estaba entre los primeros. Elena icono rosa. Último mensaje enviado hacía menos de una hora. Entró. El chat era eterno. Una secuencia inacabable de mensajes, audios, fotos, emojis. Al principio dudó por dónde empezar, así que simplemente leyó. Y lo que encontró lo dejó helado. Todo estaba ahí. Una relación clandestina entre Elena y alguien que no era su marido Miguel. Desde hacía meses, 6 por lo menos. Y Lucía lo sabía desde el principio. No solo lo sabía, participaba activamente. Los mensajes iban desde lo absurdo a lo repugnante. Había conversaciones sobre cómo cubrirse las espaldas, cómo manipular horarios, a qué excusa recurrir si Miguel sospechaba algo. Usaban frases como: dile que estábamos haciendo las pruebas de vestido. Y si le dices que se te quedó el móvil sin batería, yo le cubro. Tranqui, ya le dije que estabas aquí. Pero lo peor no eran las mentiras. Lo peor era la actitud. Se reían, se burlaban de Miguel como si fuera una broma viviente. Lucía incluso usaba apodos crueles. Frases como: tu torpe lechuga, te está buscando otra vez. Te juro que a veces pienso que el pobre no sabe ni sumar.
Hoy vi a tu amante y ¡qué rico! A ver si me invitan al trío. Alejandro sintió que se le revolvía el estómago. Se inclinó hacia adelante apoyando los codos en las rodillas. Respiraba rápido. No podía creer lo que estaba leyendo. Lucía Su. Lucía, la mujer que le cantaba mientras cocinaba, la que lloró con él cuando falleció su perro, la que decía que él era su casa. Estaba riéndose con su hermana sobre cómo engañar al marido de ésta. Y no de forma pasiva, lo alentaba, lo normalizaba, lo disfrutaba. Siguió leyendo sin poder parar. Cada nuevo mensaje era un mazazo, audios con risas, memes obscenos, comentarios de doble sentido, conversaciones sobre lugares donde Elena había quedado con el amante. Comentarios del tipo: hoy la cama crujía más que el pan de pueblo. Miguel no te toca así ni en sus sueños. Ja, 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 ja. Tía, eres una diosa. El otro está enganchadísimo. Y entre todo eso, Lucía reaccionaba con carcajadas, emojis de fuego, gifs, corazones, complicidad absoluta, sin una sola duda, sin culpa, sin límite. Alejandro no sintió celos, sintió asco, una mezcla de traición, repulsión y vergüenza, por confiar tanto, por idealizarla, por creer que él y Lucía eran diferentes, que tenían algo real. Miró a su lado. Ella seguía dormida, boca entreabierta, respiración tranquila. ¿Podía alguien vivir con semejante doble cara? Mentir así durante meses, reírse de la humillación de un cuñado sabiendo que estaban a punto de casarse. Ellos también. La cabeza le daba vueltas, ya no sabía si llorar o vomitar. Se levantó tambaleando con el móvil aún en la mano. Entró en la galería y empezó a hacer capturas de pantalla una tras otra. Las más graves, las más crueles, las que no se podían negar, las que algún día tal vez tendría que enseñar. Después dejó el teléfono donde estaba, exactamente en la misma posición. Apagó la pantalla y se alejó de puntillas, se encerró en su oficina. Cerró con llave. Se sentó frente al escritorio. Las manos aún le temblaban. Miró la pantalla del ordenador sin saber por dónde empezar. No podía gritar, no podía romper nada, solo podía escribir. Y eso hizo. Cada palabra que tecleaba era un intento de no enloquecer, una forma de sostenerse, aunque fuera con los dientes, porque lo que acababa de ver rompía todo. Ya no podía casarse. No con ella, no con alguien que sabía todo eso, que había permitido todo eso, que había sido parte. Y peor aún, que ni siquiera parecía entender que estaba mal. Porque esa noche, Alejandro descubrió que Lucía no solo le había ocultado algo, había traicionado algo mucho más profundo que la fidelidad, la dignidad compartida, la empatía humana, el respeto a lo íntimo. El mundo que habían construido, ese que él creía tan sólido, se le vino abajo como un castillo de naipes, y él estaba ahí entre los escombros sin saber si gritar, correr o simplemente dejarse caer. Lo único que sabía era esto: no podía casarse. Y esa certeza, aunque dolorosa, fue lo más claro que había sentido en toda la noche. Me senté en el suelo, ni siquiera en la silla. Ahí, en el parquet frío de mi oficina, con la espalda contra la pared y las piernas dobladas como un crío después de un castigo, no sabía qué hacer con las manos. Las tenía apretadas, sudadas, marcadas por las líneas del teléfono que ya no sostenía. Y por dentro todo era una tormenta. ¿Cómo llegamos hasta esto? ¿Cómo carajo llegamos hasta esto? No era solo lo que había leído, era lo que significaba, lo que se escondía detrás de cada emoji, de cada frase burlona, de cada excusa, lanzada con la complicidad de quien no tiene vergüenza. Lucía no me engañó físicamente, pero en ese momento me sentía más traicionado que si la hubiera pillado desnuda con otro, porque lo que hizo es peor. Ayudó a destruir una familia, participó activamente en la mentira, encubrió, manipuló, distorsionó la verdad sin pestañear. No fue un error puntual, fue una conducta sostenida, una forma de actuar, un patrón. Y eso fue lo que más me dolió. No fue un momento de debilidad,
fue una decisión repetida elegida. Me siento como si me hubieran apuñalado por la espalda, me dije en voz baja, aunque la puñalada no era para mí. Y eso es lo jodido, porque no lo hizo contra mí. Pero lo vi, lo leí, y ahora sé lo que ella es capaz de hacer. Sé hasta dónde puede llegar y con qué facilidad cruza los límites. ¿Cómo voy a confiar en alguien que no tuvo ni una pizca de humanidad para proteger a un tipo como Miguel? Un padre, un esposo, alguien que confió ciegamente. No es que Lucía haya cometido un crimen, pero sí destruyó algo esencial, mi fe en ella. Ahora ya no se trataba de Elena, ni de su amante, ni del chisme de turno, se trataba de Lucía, de su ética, su sentido del bien y del mal, su honestidad, su esencia. Y me di cuenta de algo brutal, no la conocía. 6 años juntos, y aún así no sabía de qué estaba hecha por dentro. Lo que más me partió fue pensar que mientras yo creía que tenía a una compañera honesta, noble de principios, ella estaba ayudando a encubrir sexo a escondidas, burlas crueles y mentiras planeadas. No sé cómo se sigue después de algo así. Solo sé que esa noche en esa habitación se me cayó el alma a los pies. Y entendí que ya no estábamos hablando de amor. Estábamos hablando de quién es realmente la persona con la que estuve a punto de casarme. Todavía temblaba, pero sus dedos se movían solos como en piloto automático. Alejandro volvió a tomar el teléfono de Lucía, esta vez con más determinación. La duda había desaparecido. El daño ya estaba hecho. Ahora lo único que quedaba era guardarlo. Abrió de nuevo el chat. La conversación seguía ahí como si lo invitara a hundirse más. Pero esta vez no leyó. Solo empezó a tomar capturas. 1, 2, 3, 10, 20. Las más evidentes, las más sucias, las que nadie podría discutir. Pantallazos de frases brutales, de emojis, burlones de coartadas armadas con precisión, imágenes que hablaban por sí solas. Después abrió la app de correo, ingresó su dirección personal, la más privada, la que no usaba casi nunca. Adjuntó todas las imágenes una por una y escribió en el asunto respaldo no borrar, sin cuerpo, sin explicación, solo eso, y envió. La notificación del mensaje enviado sonó como un disparo seco en el silencio del salón. Volvió a bloquear el móvil, lo sostuvo un instante más entre las manos mirándolo con rencor. Ese aparato que tantas veces le había servido para enviarse "Te amo" con Lucía, ahora parecía un arma. Una prueba, una traición portátil. Se inclinó lentamente y lo dejó en su sitio, exactamente donde estaba antes, con la pantalla hacia abajo, la funda ligeramente ladeada. No podía arriesgarse a levantar sospechas. Lucía seguía dormida e inmóvil, respirando con la boca entreabierta, como si no pasara nada. Alejandro se quedó mirándola unos segundos, y algo en su mirada cambió. Ya no había asombro ni dolor puro, había una calma distinta, fría a un reconocimiento triste pero firme de que algo se había terminado. Se fue al baño, se miró en el espejo, estaba pálido, ojeroso. Le temblaban los labios, abrió el grifo, se mojó la cara con agua helada, esperando que el golpe lo despertara de ese mal sueño. Pero no, seguía ahí, seguía siendo real. Regresó a su oficina y cerró la puerta con llave. No quería que Lucía lo siguiera, no quería verla despertar, no quería escuchar su voz diciendo "buenos días", como si todo estuviera bien. Se dejó caer en la silla, el monitor seguía encendido, el cursor titilaba sobre una página en blanco y entonces escribió: "Estoy a punto de casarme en 2 semanas, pero esta noche descubrí algo que no puedo perdonar". Las palabras salieron solas, ni siquiera pensó demasiado, solo volcó todo sin filtro, como si alguien le estuviera arrancando el pecho con cada línea y él lo permitiera letra a letra. Contó lo esencial, cómo había escuchado a Lucía mentir, cómo había sentido algo raro, cómo tomó el móvil, lo que vio, lo que sintió. Cada palabra escrita era un poco menos peso sobre los hombros. Cada punto
Y aparte una respiración más profunda. No buscaba consuelo ni consejos. Solo necesitaba decirlo en voz alta o en este caso en letras digitales. Porque a veces el silencio de una casa en la madrugada te vuelve loco. Y contarle tu verdad a un montón de desconocidos en internet es menos aterrador que enfrentarte a quien duerme en tu sofá. Terminó de escribir. Releyó una vez sin corregir y le dio a publicar. La pantalla se quedó quieta unos segundos. Luego apareció el post online. Ya no había vuelta atrás. Alejandro se recostó en la silla, con la cara cubierta por las manos. No lloraba con ruido, solo dejaba que el llanto le bajara por las mejillas, tibio, salado, silencioso. Porque esa noche no solo había descubierto una verdad fea. Esa noche había perdido la versión de Lucía que él amaba y no estaba seguro de poder recuperarla. Había algo profundamente cruel en todo esto, algo que no encajaba, que no tenía nombre pero que pesaba más que cualquier infidelidad física. Lucía nunca me había engañado, nunca me había mentido sobre nosotros, nunca me había herido directamente, y sin embargo sentía que me había dejado caer desde lo alto sin previo aviso. Ese era el veneno, la frialdad, la manera en que podía sostener una mentira sin temblarle la voz, la forma tan limpia con la que le cubría a su hermana mientras cocinaba como si nada, riendo, cantando bajito, como si estuviera haciendo lo correcto. ¿Qué clase de persona puede mirar a los ojos de su pareja y mentirle tan suavemente? Me imaginé la escena una y otra vez. Lucía de pie en la cocina hablando con Miguel, voz calmada, gesto sereno, y yo entrando sin sospechar nada. Ella girando hacia mí, sonriéndome, dándome un beso quizás, sabiendo que acababa de fabricar una mentira para proteger a alguien que estaba destruyendo su matrimonio y su hija. Y ahí lo supe. No puedo casarme con alguien que puede mirarme a la cara y mentirme tan suavemente, sin parpadear. Eso fue como un golpe seco en el estómago, porque ya no era sobre lo que había hecho, era sobre quién era. Yo no podía compartir mi vida con alguien que tuviera la capacidad de despersonalizar el daño, de minimizar el sufrimiento ajeno como si no importara, siempre que no fuera el suyo. Tenía la boca seca, el pecho apretado. Dentro de mí había una guerra. Una parte me gritaba: Lucía no te traicionó, ella no te hizo daño directo, te ama, siempre estuvo ahí. Pero la otra lo decía más claro: ¿y qué? ¿Eso la justifica? ¿Eso limpia lo que viste? ¿Eso borra la complicidad con una traición? No, no lo hacía. No podía borrar lo que sabía. No podía fingir que no había leído lo que leía, que no había visto esa versión oscura y burlona de ella. Esa que se reía del dolor ajeno. Esa que jugaba a encubrir lo que estaba mal solo por lealtad mal entendida. Esa no era la Lucía que yo amaba. Y si lo era, entonces es que nunca la conocí. Y eso en el fondo dolía aún más. El sol entró por la ventana como si nada hubiera pasado. Los pájaros piaban el aire, olía a café recién hecho, y la ciudad como siempre despertaba con su murmullo habitual. Todo parecía normal, demasiado normal. Alejandro abrió los ojos sin haber dormido. No sabía si habían sido 15 minutos o una hora, pero su cuerpo estaba cansado como si hubiera corrido un maratón. No era sueño, era peso, era angustia acumulada. Se quedó unos minutos en la cama mirando el techo, escuchando los sonidos que venían de la cocina. Sartén, tazas, radio encendida, voz suave, canturreando bajito Lucía. Estábale haciendo el desayuno, como siempre, como si anoche no hubiera estallado un meteorito emocional en el salón, como si no llevara semanas escondiendo una verdad que rompía en pedazos todo lo que eran. Alejandro se incorporó despacio, se lavó la cara, evitó mirarse al espejo y caminó hacia la cocina arrastrando los pies. Lucía se giró al verlo y le sonrió como si acabaran de volver de la luna de miel. «Buenos días, amor», dijo con esa dulzura que siempre lo había derrumbado. «¿Dormiste bien?» Alejandro asintió con una mueca. Ni sí ni no.
un reflejo automático. Ella se acercó, le dio un beso en la mejilla y le puso una taza de café delante. Después volvió a girarse hacia la sartén como si nada. Hacía huevos con tostadas su desayuno favorito. El aire estaba lleno de olores familiares, pero él ya no sentía hambre. Sentía náuseas. Lucía seguía hablando, comentando algo sobre el vestido, sobre el florista, sobre llamar a su madre. Palabras que se le deslizaban como agua sobre piedra. Alejandro no respondía, solo la observaba, y cuanto más la miraba, más se ahogaba por dentro. ¿Cómo puedes hacer esto? ¿Cómo puedes actuar como si fueras la esposa perfecta mientras ayudas a destruir un hogar con un niño pequeño? Quiso decírselo en voz alta, pero no podía. Solo la escuchó reír, esa risa suya de siempre, esa risa que tanto amaba, y sintió un pinchazo en el pecho, porque ahora esa risa ya no sonaba a verdad. El café se enfrió entre sus manos. Lucía seguía hablando, sonriendo, planificando, como si todo siguiera igual, como si anoche no existiera, como si lo que Alejandro había leído en su teléfono no hubiera sido más que una pesadilla que se disolvía con el sol de la mañana, pero no. Seguía ahí. Cada frase, cada emoji, cada carcajada sobre la espalda de Miguel. Y por dentro Alejandro era un campo de batalla. Lado a lado, dos voces gritaban, la primera fría, implacable, la voz de la razón. Lucía no lo había engañado a él, no le había mentido en su cara, no le había sido infiel, no había escondido una doble vida amorosa. En lo concreto, no le había hecho nada malo, pero eso no bastaba, porque lo que sí había hecho era mucho peor. Había sido cómplice silenciosa de una traición ajena, y no cualquier traición, una que partía en dos, una familia con un niño pequeño de por medio. Lucía había mentido con naturalidad, con precisión, con facilidad, y lo peor, con tranquilidad. ¿Y si puede mentir así a Miguel, alguien a quien conoce desde hace años? ¿Qué me garantiza que no me mentiría a mí de la misma forma? Nada, absolutamente nada. Esa idea lo destrozaba, porque la confianza no se pierde con una gran traición. La confianza se derrumba con una grieta pequeña, invisible, que crece en silencio. Anoche, Alejandro había visto esa grieta, y una vez que la ves, ya no puedes dejar de verla. Su mente le hablaba tajante. No puedes casarte con una persona así. Hoy es Miguel, mañana podría ser tú. No hay honor en quien justifica el engaño, aunque no lo cometa directamente, y lo entendía. Con cada fibra de su lógica, con cada argumento racional, sabía que su relación estaba rota en lo esencial, la ética, la verdad, el respeto. Pero entonces venía la otra voz, la del corazón, la que dolía. Lucía 6 años. 6 años de historias compartidas, de noches de vino y películas tontas de abrazos, después de días de mierda, de viajes improvisados, de miradas que hablaban sin decir palabra. Lucía, que sabía exactamente cómo le gustaba el café. Lucía, que se acurrucaba en su pecho los domingos por la mañana. Lucía, que fue su cómplice en las cosas pequeñas de la vida, en todo lo que hace que dos personas se sientan nosotros. ¿Cómo se rompe eso? ¿Cómo se borra todo con una sola noche? Y el corazón roto le susurraba, ella sigue siendo la misma, te ama. Lo sabes, fue un error, pero no fue contra ti, y era verdad. Lo sentía, la amaba. Pero también sabía algo más profundo, más feo, más ineludible. La amaba, sí, pero ya no confiaba en ella. Y entonces surgió la pregunta, la verdadera, la definitiva. Puedo perdonar, pero aún así confiar. Y si no puedo confiar, ¿para qué casarse? Se miró las manos, manos que la habían acariciado tantas veces con ternura, que habían sostenido las suyas en medio del caos, que habían prometido sin palabras un para siempre, y ahora temblaban. Alejandro no era un santo, también había cometido errores, también había callado cosas, pero esto era diferente. No era una omisión, era una forma de ser. Y aunque el corazón gritaba, no la pierdas, la razón le recordaba esto. No es amor,
si no puedes mirarla sin sospechar. Y entonces lo entendió en silencio, sin lágrimas, que el amor no basta, que no todo lo que duele es injusto, que a veces hay que dejar ir, no porque no ames, sino porque te amas a ti mismo. Lo suficiente como para no aceptar menos de lo que mereces, Lucía. Volvió a mirarlo desde el fregadero, sonrió. ¿Estás bien, amor, Alejandro? Asintió, pero en el fondo sabía que no, porque lo que se había roto anoche ya no tenía arreglo. Alejandro apoyó los codos sobre la mesa con la frente entre las manos. No solo le dolía el corazón, le dolía la cabeza, el pecho, el estómago y también la realidad, porque el problema ya no era solo Lucía, era todo lo que los rodeaba. La boda era en menos de 2 semanas, los preparativos estaban terminados. Las invitaciones ya habían sido enviadas hacía más de un mes, todas diseñadas con detalle, con la tipografía que Lucía eligió durante una tarde entera frente al ordenador. Queremos que refleje lo que somos, había dicho ella. El restaurante estaba reservado con el menú cerrado, la música confirmada, las flores elegidas una por su madre. Hasta el viaje de luna de miel a Tenerife había sido pagado por adelantado con vuelos Hotel Boutique y experiencias románticas incluidas. Todo pensado, todo armado y detrás de todo eso, dinero. Mucho dinero. Entre lo que habían puesto sus padres, los de Lucía y parte de sus ahorros, habían invertido más de 30.000 euros. 30.000. No era solo un contrato emocional, era una operación financiera, un evento masivo, un símbolo, una promesa pública, y la gente ya venía en camino. Amigos, desde Madrid, Barcelona, Lisboa incluso, un primo lejano de Lucía que vivía en Bruselas. Todos ya habían comprado sus billetes, algunos pedían días libres en el trabajo, otros venían con hijos pequeños. Nadie lo hacía por compromiso, venían por amor, por ilusión. Alejandro sintió una punzada brutal en el pecho. No estoy cancelando una fiesta, estoy derrumbando la fe de 2 familias, estoy rompiendo una ilusión colectiva construida durante meses. ¿Cómo miraría a sus padres a los ojos y les diría, no puedo casarme con ella? ¿Cómo se lo explicaría a su hermana que había ayudado a organizar hasta los más mínimos detalles? ¿Cómo iba a enfrentar las miradas, las preguntas, los silencios cargados de decepción Lucía? No era solo su pareja, era ya parte del tejido familiar, era la hija que sus padres querían, la futura cuñada esperada, el centro de todas las conversaciones de las tías, los domingos. Y él en este momento era el que lo iba a arruinar todo. El egoísmo, el que no aguantó, el que no supo perdonar, el que dejó a la pobre Lucía a días del altar. Porque claro, nadie más sabía lo que él sabía. Nadie más había leído esos mensajes. Nadie más sintió esa fractura en el alma. Para todos los demás todo estaba bien, todo era perfecto. Y Alejandro, sentado en esa cocina, entendió que iba a cargar con todo el peso del villano. Pero peor aún sabiendo eso, no podía seguir adelante. Porque hacer como que nada pasaba sería una traición aún más grande a él mismo. Hubo un momento breve, silencioso y completamente desesperado en el que Alejandro pensó, ¿y si simplemente me caso? Ya está. Seguimos con todo. Y después vemos qué pasa. La idea le llegó como un susurro envuelta en cansancio, en miedo, en agotamiento emocional. Porque a esa altura estaba roto, saturado, cansado de pensar, de decidir, de cargar con verdades tan pesadas que parecía que no cabían en su cuerpo. Lucía lo amaba, lo trataba bien, nunca lo engañó directamente, siempre estuvo ahí. ¿Acaso no merecía una segunda oportunidad? ¿Y si esto era algo que se podía superar con el tiempo? ¿Y si él estaba exagerando, dejándose llevar por el orgullo, por una visión demasiado rígida del bien y del mal? Por un segundo solo uno sintió alivio ante esa idea absurda, casarse y ver después, pero apenas lo pensó, la respuesta se estampó contra su conciencia como un trueno. No. Si me caso solo para no molestar a nadie, entonces el primero al que estoy traicionando soy yo. Era así de claro.
así de duro. Casarse bajo esa sombra no sería un acto de amor, sería un acto de cobardía, una mentira decorada de flores y anillos. Y Lucía, por buena que fuera con él, ya no era la persona que él podía mirar con total certeza. No se trataba solo de lo que ella hizo, sino de lo que él ya no podía sentir confianza plena. Y sin confianza, ¿qué tipo de matrimonio quedaba? Solo un teatro. Solo dos personas interpretando algo que ya no existe. Alejandro bajó la mirada, no podía seguir. No así, y lo supo con la misma claridad con la que había amado a Lucía, Alejandro pasó esa tarde como un fantasma. Caminaba por la casa sin rumbo, con la cabeza llena de pensamientos que chocaban entre sí. Se sentó frente al portátil, abrió por reflejo los archivos de su trabajo. Y ahí algo hizo clic. Era investigador de fraudes en seguros. Su día a día era descubrir mentiras, detectar patrones, encontrar verdades ocultas entre versiones falsas. Era bueno en eso. Le pagaban por dudar, por desconfiar, por ver más allá del relato que le presentaban. Pero lo irónico lo golpeó en la cara. ¿Cómo pude ver tanta mentira en desconocidos y no verla en casa? Esa pregunta lo destrozó. Como si el universo quisiera apretarle más el pecho, sonó el teléfono. Era su hermano mayor desde Sydney. Había leído el post en Reddit, no preguntó mucho, solo escuchó. Y al final dijo muy tranquilo, muy directo: Ale, vos trabajás rodeado de mentirosos, estás entrenado para eso, pero el matrimonio es el único lugar donde se vive sin máscaras. Si no podés confiar en la persona que duerme a tu lado, entonces no estás casado, estás preso, silencio. Alejandro cerró los ojos, sintió cómo esa frase le atravesaba el pecho como un disparo limpio. No puedo seguir dudando. Si vivo así, es el infierno, y lo supo. Ese fue el punto de no retorno, ya no había vuelta atrás. No era una decisión impulsiva, no era un berrinche, era el resultado de una tormenta silenciosa que le había arrasado el alma en 24 horas. Alejandro miró el calendario pegado a la pared. 12 días para la boda. 12 días para decir una mentira gigantesca. O tener el coraje de pararlo todo. Se levantó. Tomó una libreta y empezó a desescribir lista para cancelar. Viaje a Tenerife, buscar políticas de devolución, contactar con la agencia. Restaurante, hablar con el encargado, explicar que no se celebrará. Fotógrafo, DJ, florista, avisar lo antes posible aunque se pierda dinero. Invitados, redactar un mensaje claro, breve, sincero. Padres, enfrentarlo. Asumir la vergüenza, pero con la cabeza alta. Miguel, decirle la verdad todo. Cada palabra, porque merece saberlo. Su mano temblaba al escribir, pero cada línea era como quitarse una piedra del pecho. No había alivio, solo certeza. No puedo casarme con alguien cuya brújula moral apunta en dirección contraria a la mía. Lucía podía ser encantadora, dulce, amorosa, pero también era capaz de mirar a alguien a los ojos y mentirle por semanas, por meses sin inmutarse. Y Alejandro, por mucho que la quisiera, no podía construir una vida sobre esa grieta. El amor no lo justificaba todo, ni siquiera el más profundo, porque amar también es poner límites. Y a veces la muestra de amor más grande hacia uno mismo es saber cuándo decir hasta aquí. ¿Sabes ese momento cuando te despiertas sabiendo que algo se fue al carajo? Así se levantó Alejandro. Después de dar vueltas toda la noche como un pollo asado, los primeros rayos del sol se colaban por la ventana como cuchillos. Tenía los ojos rojos, el corazón latiendo en un ritmo raro y la cabeza a punto de explotar. Se levantó de la cama como si tuviera piedras en los pies. Fue directo al celular y lo agarró como si fuera un detonador. Dudó un segundo, miró la pantalla. Luego, sin pensarlo más, marcó: Miguel, soy yo, Alejandro. Mira, no sé cómo decirte esto, pero tengo que hacerlo. Respiró hondo, tragándose el nudo en la garganta. Sé que Elena te está engañando y tengo pruebas. Del otro lado solo silencio. Silencio denso, de esos que te cortan la respiración. Alejandro sabía que acababa de encender una bomba y no había vuelta atrás.
Las manos le temblaban, el aire le pesaba, pero por primera vez en días sentía que estaba haciendo lo correcto, porque hay verdades que aunque te destrocen te salvan. Listo para el siguiente paso. Del otro lado, la voz de Miguel tardó en salir. Era como si cada palabra le estuviera rasgando el alma. «Llevo 2 meses con esa sospecha», dijo al fin bajito, casi como un susurro roto, pero no quería creerlo. No podía. Alejandro apretó el móvil más fuerte con los nudillos blancos. No sabía qué era peor: la tristeza en la voz de Miguel o el hecho de que todo esto estaba realmente pasando. Sin decir nada, abrió la galería, seleccionó las capturas de pantalla de las conversaciones entre Lucía y Elena y se las envió. Lo hizo sin mirar, como quien lanza una piedra al abismo. Pasaron 30 yai, 1 minuto, 2, no cotien traloy, ni un maldito emoji. Alejandro se quedó mirando Cham. Cham bao man in nu de no yang to kuoi kun chuon. Bao tin nam ban len Miguel, gracias. Pero necesito saber quién es. Ese quién retumbó en la cabeza de Alejandro. Lo sabía, lo había averiguado, pero decirlo era clavarle un puñal a su propio hermano, porque no se trataba solo de una infidelidad, se trataba de quién había estado en la cama con Elena. Miguel lo merecía la verdad, pero había verdades tan sucias, tan jodidamente crueles, que uno se preguntaba si decirlas era justicia o simplemente otra forma de tortura. Alejandro tragó saliva, cerró los ojos. Tenía que decírselo. Pero, ¿cómo carajos empieza algo así? Alejandro respiró hondo como si estuviera a punto de lanzarse desde un rascacielos. Esta noche déjame ayudarte. Vamos a seguirla, hermano. Tú sabes que trabajo en investigación de seguros. Yo sé cómo hacer esto bien. Miguel no respondió de inmediato, pero ese silencio no era como el anterior. Esta vez había algo diferente, determinación, como si se estuviera poniendo de pie por dentro. Finalmente dijo: «Va, hagámoslo», y ahí empezó todo. Se encerraron en el comedor de casa de Miguel, con una libreta, una laptop y 3 tazas de café frío que no tocaban. Alejandro sacó su tablet y empezó a trazar ideas como si estuviera armando un operativo militar. Miguel lo miraba con ojos de alguien que por fin estaba tomando control del naufragio que había sido su vida los últimos meses. «Tengo un duplicado de las llaves del coche de Elena», dijo Miguel, revolviendo un cajón y sacando un llavero con cara de Pikachu. «Nunca lo devolvió cuando cambiamos de auto. Por fin me sirve para algo. Perfecto». «Entonces esto es lo que haremos», dijo Alejandro. «Marcando un par de puntos con el dedo, yo instalaré un GPS debajo del asiento del copiloto y un grabador de voz en la guantera. El micrófono es tan sensible que si ella estornuda sabremos si fue de verdad o fingido. ¿Eso existe?», preguntó Miguel incrédulo. «Créeme, el mundo de los seguros es más turbio de lo que crees». Pero no podían hacerlo solos. Alejandro marcó un número en su móvil. «Carlos, necesito un favor». Uno de los grandes, Carlos Viejo, compañero de facultad de Alejandro, fotógrafo freelance y eterno soltero, con gusto por el caos, aceptó sin pensarlo mucho. «¿Es legal?», preguntó con tono de broma. No respondió Alejandro. «Pero es justo». Carlos soltó una risa y dijo: «Entonces cuenta conmigo». Plan en mano acordaron encontrarse a las 6 de la tarde en un café frente al edificio donde trabajaba Elena. Carlos traería su cámara de largo alcance y un dron pequeño por si la situación se ponía interesante. Miguel se encargaría de pasar por el coche. Cuando Elena estuviera en la oficina, dárselo a Alejandro para que hiciera las modificaciones y luego devolverlo todo sin que ella notara. Simple, rápido, sin margen de error. «¿Y si no pasa nada esta noche?», preguntó Miguel como si todavía esperara que todo fuera una pesadilla. «Entonces mejor para ti, pero si pasa al menos ya no tendrás que vivir con dudas», respondió Alejandro. El reloj marcaba las 2:43 p.m. La tensión colgaba en el aire como humo de cigarro viejo. Los 3 estaban listos, o al menos eso se decían entre sí. Porque seamos honestos, nadie está realmente listo para descubrir la verdad.
A las 7 en punto, el infierno empezó. Elena salió del edificio como si nada, vestida con un blazer rojo y una sonrisa que no cuadraba con las sospechas que llevaba Miguel en el pecho. Caminaba ligera como si el mundo fuera suyo. A su lado 2 compañeras de oficina, Sandra y Paula. Si Alejandro no se equivocaba, y un tipo que resaltaba como una maldita alarma contra incendios, alto, rubio, joven, demasiado joven, pelo dorado, sonrisa, confiada, y una mano que, aunque sutil, rozaba demasiado el hombro de Elena. No era casual. Ahí está, murmuró Alejandro apuntando discretamente con el mentón mientras tomaban asiento en la terraza de una cafetería a unos 50 metros del lugar. ¿Ese es él?, preguntó Miguel, mordiéndose los labios hasta casi sangrar. No lo sé todavía, pero tiene cara de me gusta jugar con esposas que no son mías, soltó Alejandro. El grupo cruzó la calle y entró a La Mariposa, un bar de esos que huelen a ginebra cara. Secretos sucios y citas prohibidas. Uno de esos sitios donde las luces son bajas, la música es suave y el ambiente perfecto para perderse o esconderse. Carlos ya estaba allí. Había entrado 10 minutos antes vestido como si acabara de salir de una sesión de fotos en alguna playa hipster. Camisa blanca, abierta hasta el pecho, gafas oscuras en el cuello y una copa de whisky en mano. Desde su mesa, con la cámara camuflada en una mochila, tomó las primeras fotos mientras los 4 entraban al bar. El rubio, el muy cabrón, abrió la puerta para Elena. Ella le sonrió. Demasiado confirmado, susurró. Carlos por mensaje. El tipo le agarra la cintura cuando pasan por la barra. Miguel bajó la cabeza y se tapó los ojos con la mano. Alejandro lo miró, quería decir algo, pero ¿qué carajo se puede decir en un momento así? Tranquilo, esto solo empieza, dijo bajito. Vamos a saber todo esta noche. Y mientras en el bar comenzaban las risas de las copas y los juegos con fuego en la calle, 3 hombres desvelaban una traición, paso a paso, lente por lente, palabra por palabra. Carlos no tardó nada en soltar la bomba. 3 fotos, 3 puñaladas, primera Elena y el rubito agarrados de la mano como si estuvieran paseando por un parque y no tramando una traición, en toda regla, segunda. Beso rápido en la mejilla, de esos que parecen inocentes pero que huelen a infidelidad desde Marte. Tercera labios, con labios sin miedo, sin culpa, delante de 2 colegas que se reían como si todo fuera una puta broma interna. Alejandro ni pestañeó, pero Miguel estaba apretando tanto la mandíbula que parecía que iba a romperse los dientes. ¿Ves eso?, susurró Alejandro con voz fría. No es solo un error, es rutina, es costumbre. Miguel no contestó. Solo respiró hondo con los ojos fijos en la pantalla del teléfono. Parecía de piedra, pero por dentro seguro que era un volcán a punto de estallar. No me voy a romper, dijo por fin con voz baja, pero necesito más. Necesito saber quién es ese hijo de puta. Alejandro le puso la mano en el hombro. Yo me encargo. Y sin decir más, se levantó de la silla, se alisó la camisa y cruzó la calle directo al bar, como quien entra en la boca del lobo, pero con la seguridad de quien ya sabe el final de la historia. El sitio La Mariposa estaba en penumbra. Olor a whisky caro, risas falsas, música suave de fondo. Alejandro localizó la mesa en segundos. Elena, el rubio, Sandra y Paula estaban justo al lado del ventanal y estaban en su salsa. Hasta que él apareció, Elena soltó con voz alta y amistosa, dibujando una sonrisa tan grande como falsa. Lucía me dijo que estabas aquí. ¡Qué suerte! No, Elena casi se atraganta con su copa. Los ojos le temblaban. No esperaba esa entrada. Nadie la esperaba. Alejandro. ¡Qué sorpresa!, balbuceó mientras intentaba recomponer su cara. Sandra y Paula lo miraron con esa mezcla de culpa y morbo que tienen los que ven una escena y no saben si deberían intervenir o grabarla. El rubio, tranquilo, se giró hacia Alejandro con una sonrisa de niño. «Bueno, ¿me presentas?», preguntó Alejandro mirando a Elena como quien ya conoce la respuesta. «Él es...». «Javier», dijo ella,
Al fin. Javier. Alejandro Díaz. Un segundo de silencio. Alejandro lo miró de arriba a abajo. Traje casual, camisa medio abierta, reloj caro. Sonrisa de quien cree que se va a salir con la suya. Alejandro, igual que yo, respondió apretando su mano con fuerza. Un nombre curioso. Sí, bueno, mi madre era fan de los telenovelas, bromeó Javier. Pero Alejandro no reía. Por dentro ya lo tenía todo claro. Javier Alejandro, nombre invertido, imposible de rastrear fácilmente online. Ese detalle no era casualidad. Era de alguien con experiencia, ocultando cosas, un profesional de la doble vida, un maldito fantasma digital. Carlos desde su mesa en el fondo ya estaba grabando en modo discreto. Las imágenes no mentían. Sandra y Paula murmuraban entre ellas. Elena no sabía dónde meterse, y Miguel observaba todo desde la acera con el corazón hecho trizas y los ojos convertidos en cuchillas. Alejandro se sentó sin pedir permiso. Espero no molestar, dijo mirando a Javier. Solo me dio curiosidad conocer al nuevo amigo de Elena. Tú sabes, por la familia. El silencio en la mesa podía cortarse con un cuchillo. Javier intentó mantener la compostura. Nos conocimos hace poco, dijo soltando una sonrisa más forzada que auténtica. Un after work, entre amigos. Nada raro. Claro, claro, respondió Alejandro. Aunque se ven bastante cómodos para hacer algo nuevo. Noelena tragó saliva. Javier se removió en su silla. Oye, no sé qué vienes a insinuar, empezó a decir. ¿Nada, hombre? Nada. Solo me gusta conocer con quién comparte el tiempo. La futura cuñada, las palabras de Alejandro iban con filo, pero el tono era amable, casi encantador. Esa era su especialidad. Había estado años entrevistando estafadores en el mundo de los seguros y sabía perfectamente cuándo alguien estaba mintiendo. Por cierto, añadió Alejandro sacando su móvil. ¿No te molesta si saco una foto? Miguel querrá ver que estás bien, Elena. La bomba. Elena se levantó bruscamente. Alejandro, basta. Pero ya era tarde. Carlos ya tenía el metraje. Miguel ya tenía el nombre. Y Javier ya no tenía dónde esconderse. Alejandro se levantó también. Nos vemos, Javier. Ah, por cierto. Si vas a seguir viendo a mujeres casadas, cambia el orden del nombre otra vez. Este ya está quemado, y con eso se giró y se fue. Miguel lo esperaba afuera. Alejandro le mostró la grabación y esta vez Miguel sí habló. Voy a destruir a ese hijo de puta. Y esta historia apenas estaba comenzando. Apenas Alejandro salió del bar, hizo una seña rápida con la cabeza. Carlos lo entendió al instante y salió detrás con la mochila al hombro y la cámara aún grabando. Se alejaron unos metros, se sentaron en un banco y sacaron el portátil. Javier. Alejandro Díaz, murmuró Alejandro mientras tecleaba con rabia contenida. A ver qué sorpresitas tienes escondidas. Carlos, experto en acechar redes sociales y bases de datos públicas, ya tenía media búsqueda hecha. En menos de 2 minutos lo encontraron foto de perfil con una sonrisa de comercial de pasta dental, una mujer al lado, un bebé en brazos, estado civil casado. Nombre de la esposa, Teresa. Hijo, 1 año, hijo de puta, escupió Carlos. Pero no terminaba ahí. Ahí, más abajo en registros judiciales, saltó una demanda civil. El motivo, fraude interno. Javier había sido despedido de su empresa anterior tras ser acusado de falsificar reportes de ventas. No fue a juicio penal, pero quedó manchado. Alejandro se frotó la cara entre asco y asombro. No solo es un infiel profesional, también es un tramposo certificado. La imagen era clara, y ahora Miguel necesitaba verla completa. Alejandro miró a Miguel con esa calma de quien ya lo ha visto todo, y aún así no se quiebra. Es hora de acabar esto. Escríbele. Miguel dudó, pero luego asintió. Sacó el móvil y tecleó con los dedos temblorosos. Voy a dormir en casa de mis padres con el niño. Llegó tarde y no quiero molestarte. Descansa. Alejandro asintió satisfecho. Perfecto. Si todo sale como espero, ella lo invitará sin dudar. Y así fue. 20 minutos después, Elena respondió con un emoji de beso y un
te amo. Pero no pasaron ni 5 más cuando escribió a alguien más. No hacía falta ver el contenido, lo sabían y lo esperaban. Va a caer, dijo Alejandro con frialdad quirúrgica. Cayeron en posición a 3 calles de la casa de Miguel, dentro del coche con las luces apagadas. La noche era densa, el aire pesado. Alejandro observaba el reloj. Miguel apretaba el volante como si quisiera partirlo en 2. 30 minutos después, Javier apareció. Estacionó con naturalidad, se bajó, ajustó la chaqueta y entró a la casa con llave. Miguel estaba por explotar. Alejandro lo sujetó del hombro firme, sereno. Ahora decidís tú, hermano, romperlo todo o enfrentarlo como un padre. Alejandro conducía de regreso a casa con la cabeza hecha un nudo. El silencio dentro del coche era tan espeso como la noche misma. Todavía sentía el sabor amargo del enfrentamiento en casa de Miguel y por un momento pensó que al menos al llegar a su propio hogar encontraría algo de paz. Pensó que solo estaría Lucía. Pensó que el caos se había quedado atrás, pero estaba equivocado. Abrió la puerta con desgano y lo primero que vio lo dejó helado. Elena sentada en su sofá, llorando como si el mundo la hubiera aplastado, la cara hinchada, el maquillaje corrido, las manos temblando, y junto a ella, como si fuera lo más normal del universo, estaba Lucía acariciándole el cabello, murmurándole cosas suaves al oído. Alejandro se quedó inmóvil como si el tiempo se hubiese congelado. ¿Qué mierda es esto? No lo dijo en voz alta, no hacía falta. La escena frente a mí era una burla cruel. 2 mujeres que acababan de destrozar la confianza de todos, consolándose entre sí como si fueran las víctimas. Y ahí estaba él, el estúpido, que creía que lo peor ya había pasado. Pero esa noche, la traición tenía segunda función. El silencio era tan espeso que podía cortarse con un cuchillo. Alejandro seguía de pie en la entrada, con la chaqueta aún puesta, los zapatos llenos de polvo y el alma hecha pedazos. Elena lo miró desde el sofá, con los ojos hinchados, llorosos, pero no soltó una sola palabra. Como si no tuviera ya ningún argumento, ni excusa, ni fuerza, Lucía fue la que rompió el hielo, aunque su voz apenas fue un susurro. Miguel quiere divorciarse de Elena. Alejandro ni se inmutó, ni una ceja se movió. Solo respondió con una frialdad que jamás había usado con ella. Lo imagino, pero ¿por qué será su tono? Fue seco, casi venenoso. No era una pregunta real. Era una sentencia disfrazada y Lucía lo supo, porque Alejandro no la estaba mirando como antes, con complicidad o ternura. La miraba como se mira a alguien que ya no se reconoce, como a una extraña que lleva su apellido sin merecerlo. Lucía bajó la mirada. No había defensa posible, porque esa pregunta no era solo para ella. Era para todo lo que habían compartido, para cada silencio cómplice, cada mensaje que no delató cada noche en que había puesto la lealtad a su hermana por encima de la verdad. Y Alejandro solo veía una cosa en todo eso: traición. Alejandro se acercó al centro del salón. No necesitaba levantar la voz. Su presencia sola pesaba como plomo. Miró a Lucía directo, sin vacilar, como quien apunta con un arma cargada. ¿Cuánto tiempo supiste que Elena tenía un amante? Lucía parpadeó, tragó saliva y bajó la mirada. 6 meses, susurró, como si cada letra le arrancara un pedazo del alma. Lucía. Elena se irguió de golpe, escandalizada. ¿Qué haces? Pero Lucía no dijo nada más. Solo retiró lentamente la mano del hombro de su hermana. Ya no era cómplice, ya no iba a sostenerla. El peso del silencio la estaba ahogando. Alejandro no reaccionó al drama entre ellas. Se mantuvo firme como una estatua rota por dentro. Después de un par de segundos eternos, se puso de pie. Lucía dijo sin emoción: «No vamos a casarnos». El aire se detuvo. Las 2 hermanas se quedaron congeladas sin palabras. Parecían muñecas rotas en un teatro maldito. Lucía se levantó lentamente con los ojos empapados. «Alejandro,
Yo nunca te fui infiel. Te amo. Fue Elena quien se equivocó. No yo. No me dejes por los errores de ella. Pero Alejandro levantó una mano deteniéndola. No. No es solo que lo supieras. Es que lo encubriste, lo justificaste. Te reíste mientras ella pisoteaba a un buen hombre, a un padre, y tú no hiciste nada. Lucía lo miró temblando. Alejandro respiró hondo y remató. Tú elegiste bando, Lucía, y no fue el de la honestidad ni el del amor. Fue el de la cobardía, silencio. Solo quedaban lágrimas y la certeza de que no había vuelta atrás. El silencio estalló como un cristal cuando Elena gritó con furia animal. Todo es tu culpa, Alejandro, maldito traidor. Eres un cerdo de mierda. Tú arruinaste todo y antes de que nadie pudiera reaccionar, se lanzó sobre él. Las uñas afiladas de Elena arañaron el rostro de Alejandro con una rabia ciega. Le alcanzó la mejilla izquierda, dejando un surco sangrante y ardiente. Alejandro retrocedió de inmediato, levantando los brazos para protegerse. ¿Qué haces, Elena?, gritó Lucía intentando sujetarla. Basta ya, por favor. Elena chillaba, lloraba, maldecía en un torbellino de histeria. Todo esto es por tu culpa, tu maldita frialdad. Nunca me tragaste, siempre juzgándome desde tu pedestal de mierda. Alejandro, con la mano cubriendo la herida, respiró hondo, pero su voz salió firme como el filo de un cuchillo. Si no te apartas ahora mismo, llamo a la policía. Elena escupió al suelo y volvió a intentar zafarse de su hermana. Lucía, desesperada, la abrazó por la cintura, sujetándola como podía. ¡Ya basta!, gimió. Por Dios, Elena. Para Alejandro sacó su móvil con la mano libre y marcó. Buenas noches, estoy en mi casa. Mi cuñada me acaba de atacar físicamente. Estoy sangrando. Necesito ayuda y protección inmediata. La voz del operador fue breve y eficaz. En menos de 15 minutos, 2 agentes llegaron a la casa. Elena, aún alterada, seguía gritando desde el sofá. «No pueden hacerme esto. Él lo provocó todo. Él la destruyó». «Señor, ¿quiere presentar cargos?», preguntó uno de los policías mirando el rostro herido de Alejandro. «Sí, quiero proceder legalmente». «Entonces tendrá que acompañarnos al cuartel para formalizar la denuncia». Ella también dijo, señalando a Elena. Elena forcejeó, gritó, lloró y aún así fue esposada. Los vecinos ya estaban mirando desde las ventanas. Lucía cayó de rodillas, cubriéndose la cara temblando. «Por favor», sollozaba, «no lo hagas, Alejandro, no así, te lo ruego». Pero ya era tarde. Había líneas que una vez cruzadas no se podían desandar. La puerta se cerró con un clic seco y el silencio volvió a llenar la casa. Alejandro giró la llave. 2 veces se apoyó contra la madera fría unos segundos y luego caminó lentamente hacia el lavabo. Se miró en el espejo. La sangre en su mejilla izquierda ya se estaba secando, formando una línea rojiza que bajaba hasta el cuello. Agarró una toalla, la humedeció y empezó a limpiar sin apuro, sin emoción. El ardor físico era leve comparado con lo que sentía por dentro. Regresó al salón donde el caos emocional seguía impregnando el aire, aunque ya no quedara nadie más, solo él y los recuerdos. Sobre la mesa una pequeña caja abierta, dentro 2 anillos de boda, brillantes, perfectos, vacíos. Al lado, una foto impresa a medias. Él y Lucía, sonriendo, mirándose como si el futuro fuera una promesa irrompible. Alejandro la miró unos segundos, luego cerró los ojos. Soñé con una familia, con un hogar, pero no puedo construirlo sobre arena de mentiras y ahora me toca empezar de nuevo desde cero. El reloj marcaba la 1:14 a.m. y por primera vez en años Alejandro estaba completamente, brutalmente solo. El amanecer llegó sin gloria, sin pájaros, sin café, sin una voz humana que rompiera el vacío. Alejandro despertó en el sofá con la espalda hecha trizas y la mejilla todavía ardiendo. El aire estaba espeso, como si la noche anterior aún no se hubiera ido. La casa esa, que alguna vez fue promesa de futuro, ahora parecía un mausoleo. Escuchó pasos suaves desde el pasillo. Lucía apareció pálida, con el rostro apagado y los ojos tan hinchados
como si no hubiera dejado de llorar ni un segundo. No dijo una palabra, solo se acercó, dejó un sobre grueso en la mesa frente a Alejandro y salió por la puerta sin mirar atrás. Él lo observó unos segundos, luego lo abrió. Dentro más de 10 páginas escritas a mano y un peso que no estaba en el papel sino en cada palabra. Alejandro, antes de que digas que no quieres saber nada, solo te pido que leas esto. No para justificarme, solo para que entiendas quién soy y por qué fui así. Lucía narraba su infancia como una jaula disfrazada de hogar. Elena siempre la fuerte, siempre la líder, siempre la que decidía qué estaba bien y qué no. A Lucía solo le quedaba obedecer. Cuando tenía 9 años, Elena me hizo mentir para cubrirla por primera vez. Lloré toda la noche, pero lo hice, porque si no me dejaba de hablar por semanas. Desde entonces aprendí que era mejor decir sí que quedarme sola. Creció así, complaciente, callada, invisible cuando tocaba. Aprendió a no incomodar, a ser útil, a no tener voz. No sé qué es tomar una decisión real. Siempre vivía a través de lo que los demás esperaban de mí. Mamá, papá, tú. Lucía reconocía que sabía de la infidelidad de Elena, que cada vez que la ayudaba a ocultarlo, una parte de ella gritaba por dentro, pero no se atrevía a ir en contra. Pensé que si no la apoyaba me iba a dejar, otra vez, y si mi familia se alejaba, ¿quién me iba a quedar? Alejandro apretó los dientes. Le dolía leerla. No porque no entendiera, sino porque en el fondo ya lo intuía, pero la frase que le congeló la sangre fue otra. Tú me juzgas por estar del lado de mi hermana, pero Alejandro, ¿acaso ya olvidaste que yo también te perdoné? ¿Perdonarme qué pensó? ¿De qué está hablando? Pasó la página y ahí estaba. El año pasado descubrí que le escribías a una chica en Instagram. Su perfil era Bimbo Wife Mendy. Vi los mensajes. Leía sus publicaciones y le comentabas con doble sentido. Me dolió, me partió. Pero no dije nada, porque te amaba. Alejandro se quedó en shock. ¿Qué carajo? Él nunca había hecho eso. Dejó la carta, se levantó, fue directo al escritorio. Encendió el computador, entró al historial y ahí estaba. Las conversaciones, las búsquedas, las visitas nocturnas al perfil de esa tal Mandy. Fechas 23 al 29 de diciembre. Justo cuando Rafael, su hermano mayor, vino desde Australia a pasar las fiestas, Rafael había usado el PC varias veces esa semana. Jet lag, insomnio, excusas para jugar juegos en línea. Alejandro jamás sospechó. Pero ahora todo encajaba, Dios mío, susurró. No había sido él, y sin embargo Lucía había creído que sí. Durante un año entero se había quedado en silencio tragándose la traición, que nunca existió. Tal vez por eso pensó Alejandro, le fue más fácil perdonar a Elena, porque en su mente él también la había traicionado. Volvió al sofá. Terminó la carta con el corazón hecho polvo. No te escribo esto para que vuelvas conmigo, sé que quizás no puedas, pero quiero que sepas que yo nunca fui tu enemiga, solo fui una niña perdida que nunca aprendió a decir no, y cuando más necesitaba creer en alguien. Me rompí en pedazos, un par de horas después cuando Lucía volvió a casa. Alejandro la estaba esperando carta en mano. ¿Por qué no me lo preguntaste? Lucía le dijo mirándola directo a los ojos. ¿Por qué no viniste a mí? Lucía empezó a temblar. Porque tenía miedo, dijo entre lágrimas. Porque si me equivocaba, si te enfrentaba, y si tú me confirmabas que era cierto, entonces yo perdía todo. Así que me lo guardé, me callé, como siempre lo hago. Alejandro bajó la mirada, no sentía odio. Solo un nudo en el pecho que no sabía cómo desatar. Lucía, tú no eres mala solo. Nunca te dejaron ser tú. Y eso, joder, es una tragedia. Ella lloraba sin intentar frenarlo. Pero yo no puedo amar a alguien que solo me refleja lo que yo quiero ver. Yo necesito amar a una persona, no a un espejo. Lucía asintió. No lo discutió, porque por primera vez entendía lo que él quería decir. Y así, en medio de una casa que ya no era hogar, con dos almas rotas frente a frente,
se cerró el capítulo más doloroso de sus vidas, sin gritos, sin odio, solo con verdad. Los días siguientes se arrastraron como fantasmas. Alejandro, con una maleta a medio cerrar y el corazón igual de incompleto, se mudó temporalmente a casa de sus padres. El silencio lo seguía a todas partes, incluso entre las voces familiares. Dormía mal, comía por compromiso y miraba el techo como si esperara respuestas entre las grietas. La boda, la maldita boda. Tocó hacerlo uno por uno. Llamar a los amigos, a los primos, a los colegas, a los que venían de lejos. Cada llamada una espina. Lo siento, tuvimos que cancelarla. Sí, fue una decisión difícil. No hay otra fecha. No por ahora. Algunos lo entendieron, otros no tanto. Y justo ahora se le ocurre. No podían esperar con todo lo que gastamos. Alejandro solo pedía disculpas. Ya no intentaba justificar nada. La verdad era una carga demasiado íntima como para compartirla con todos. Luego vinieron los proveedores, el catering, los fotógrafos, las flores, el salón. Algunos se mostraron comprensivos, otros exigieron dinero como si el amor fuera reembolsable. Él pagó, calló, aceptó. Pero lo que más dolía no fue el dinero ni las críticas. Fue el silencio de Lucía. Nada, ni un mensaje, ni un correo, nada en WhatsApp, ninguna reacción en Facebook. Su cuenta de Instagram quedó en blanco como si se hubiese evaporado. Alejandro buscó su perfil cada noche como un reflejo, como un tic nervioso. Y cada noche se encontraba con la misma nada. Quizás también estás intentando curarte, pensó. O quizás no puedes enfrentarte al mundo después de todo esto. Ni a mí. Las preguntas lo devoraban desde dentro. ¿Había sido justo? ¿Fue demasiado duro? ¿Debería haber intentado comprender más? Ella lo merecía. Una tarde, bajo la luz cálida de la habitación de su infancia, Alejandro se sentó frente a su escritorio, el mismo donde años atrás había escrito ensayos de la universidad, y ahora con la misma letra comenzó a escribir algo que no tenía destinatario, pero que necesitaba salir. Lucía, no sé dónde estás, ni si me lees, ni si algún día lo harás, pero hay cosas que no puedo guardar más dentro. La pluma temblaba, pero su corazón no quisiera que alguna vez me hubieras gritado, que te hubieras enojado conmigo, que me hubieras dicho no. Así habría sabido que estabas ahí, que eras real, que detrás de todo ese amor incondicional también había rabia, frustración, humanidad. Pero tú solo asentías, sonreías, cedías. Yo no quería una copia perfecta, quería verte a ti, aunque doliera. Alejandro se detuvo, tragó saliva, continuó. No cancelé la boda porque fueras mala, la cancelé porque no sabía quién eras y creo que tú tampoco lo sabías. Esa línea lo golpeó como una bofetada, pero era la verdad más honesta que podía ofrecer. Siempre fuiste el reflejo de lo que los demás querían. Yo te amaba sí, pero no sé si alguna vez amé a la verdadera tú. Tú sí lo sabes. No firmó la carta, no puso fecha, no la metió en sobre, solo la dobló y la guardó en el cajón donde alguna vez estuvo el anillo de compromiso que ya no brillaba por nadie. Esa noche salió a caminar. El aire estaba tibio, el cielo claro. Los árboles se movían sin apuro. Por primera vez en semanas sintió algo parecido a alivio. No porque el dolor se hubiera ido, sino porque al fin lo estaba aceptando. He cancelado la boda, pensó mirando las luces de la ciudad a lo lejos, pero aún no sé si puedo perdonar, no a Lucía, ni siquiera a Elena, sino a sí mismo, por no haber visto antes, por haberse conformado, por haber amado una idea en lugar de una persona. Y mientras caminaba con las manos en los bolsillos y el corazón aún en reparación, Alejandro entendió algo, que el verdadero amor no empieza con una boda, empieza con verdad, y esa por fin era suya. ¿Qué harías si descubres que la persona que amas nunca fue realmente ella misma? ¿Tendrías el valor de cancelar una boda planeada por un año solo porque la confianza se rompió? Una persona que oculta la verdad por miedo a perder tu amor merece el perdón. Alejandro, de pie sobre el puente de Triana,
en pleno atardecer sevillano. Observa cómo el sol se hunde sobre el Guadalquivir. La luz anaranjada tiñe sus mejillas marcadas por días de insomnio y verdad desnuda. Algunos eligen perdonar, otros eligen marcharse. Yo no sé si elegí bien, pero al menos no me mentí a mí mismo. Sus palabras no eran sentencia, eran confesión, de esas que no buscan aplauso, sino paz. Quizás el amor no muere por una traición, muere cuando el silencio dura demasiado. ¿Alguna vez viviste algo parecido, cuando el amor, la confianza y la conciencia chocaron entre sí? Cuéntanos tu historia en los comentarios. ¿Tú qué crees? ¿Debí perdonar a Lucía o cancelar la boda fue lo más humano que pude hacer? Si esta historia tocó algo dentro de ti, dale like, suscríbete al canal y no te pierdas las próximas historias reales sobre amor, traición y la elección de ser buena persona, incluso cuando duele.